Era la única oportunidad que tenía el poder legislativo de poder confrontar y debatir con el Pues sí. Ejecutivo. Yo creo que justo como vimos cómo reventó la sesión Alito Moreno, hoy es imposible que podamos regresar a un ejercicio así. O sea, no hay forma, no hay condiciones en el Congreso. Debería de haberlas. Yo creo que la Pero 4T, lo que sí, justo a partir de las mesas de análisis, esa es la forma, además me parecería importante, las mismas conferencias matutinas. O sea, vaya, sí hay forma en la que se le puede cuestionar o se puede abundar sobre ciertos datos con la presidenta. Desde mi punto de vista, el 90% de medicamentos es mentira. Si miente en ese tema, creo que podría hacerlo en cualquier otro de los temas de la agenda nacional. Bueno, es que siempre terminamos como hablando de tus percepciones, Héctor, pero aquí pues hay que hablar de los datos. O sea, a ver, Pero los datos que da ella. claro, pero es que los datos, ojo, o sea, si la gente no tuviera la misma percepción que tiene la presidenta, no te podrías explicar el 79%. Así de, O sea, así tú de, puedes así de, estar así de, entre de- de el directamente proporcional. 20%. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Panorama 360, esta mesa de opinión que pretendemos sea desde todos los ángulos. Como cada noche de miércoles, para mí es un verdadero privilegio presentar a quienes forman parte de esta mesa de opinión, mi compañera, colega y amiga, doctora Michelle Onofre. Doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, muy bien, muchas gracias y con el gusto siempre de saludarles. Gracias, doctora. Buenas noches. Por supuesto, también a mi compañero, colega y amigo Pedro Tonantzin. Pedro, buenas noches. ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por permitirme estar entre ustedes. No, al contrario, Pedro, gracias. Gracias, muchas gracias. También gracias, por supuesto, al equipo de producción de Panorama 360 por permitirnos llegar cada noche de miércoles, cada semana, hasta sus dispositivos. No olviden seguirnos en nuestra cuenta de YouTube, Panorama 360. Ahí, todos los miércoles, un nuevo episodio de esta mesa de opinión. Y el tema con el que vamos a iniciar, doctora Pedro, esta semana es este informe de actividades de la doctora Claudia Sheinbaum, pues que rinde y que además se empata. Doctora, me parece también simbólico que se empate con la nueva corte en este país, me parece que es un simbolismo, pero hoy llega la presidenta Claudia Sheinbaum a su primer informe de gobiernos, por supuesto compasivos, pero ella enumera bastantes logros, doctora. ¿Coincide con lo que se presume y que se presuma de esta forma en el informe? Bueno, creo que es muy importante resaltar en este momento que sí estamos viendo una diferencia sustancial por cuanto a el reconocimiento que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum. Hemos abordado en otras ocasiones que pues ha tenido números muy altos. Si nosotros observamos, por ejemplo, lo que dice Encol, ¿no? 79%, o sea, llegando a su primer informe de labores, estamos hablando de 79% de personas que dicen está haciendo un buen gobierno. En un comparativo muy simple, si nosotros vemos esto con respecto a Andrés Manuel López Obrador, pues es 10 puntos arriba, 10 puntos arriba. Y esto pues tiene ¿De que ver, me primer año de parece, López Obrador? en el primer año de López Obrador. Entonces está altísima la presidenta Incluso en subió comparación. en sus números iniciales a la entrada de gobierno porque entró con 76, 75 y hay un incremento. 10 puntos arriba que López Obrador en el primer año de gestión. Así es. Porque, ojo, y lo hemos explicado también en otras ocasiones, estás hablando de que existe un López Obradorismo en México Que que ya es está de muy base. claro, que es base, pero aquí hay aceptación incluso de quienes no son simpatizantes de Morena para decir la presidenta está haciendo un buen gobierno, ¿no? ¿A qué se puede atribuir esto? Y creo que lo vimos durante el mensaje. Hay pues algunos datos importantes. A mí me parece que es muy sustancial porque marca una diferencia con respecto a su antecesor. Primero, lo que estamos viendo políticamente también es que hoy hay un sello muy claro de la presidenta, o sea, incluso de las herencias malditas que pues estaba arrastrando, hoy existe el sello de la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? La forma de presentar y de gobernar de Claudia Sheinbaum. Aquí me parece que hay datos importantes, pues tendremos que concentrarnos mucho en los temas de seguridad, en lo que ha representado la Estrategia Nacional de Seguridad. Y cuando vemos, que es la última parte que toma en este mensaje, que por cierto, pues es un mensaje, este sí mucho más concreto, de lo que de repente hacía AMLO Claro. en la Plaza de la Constitución, ¿no? Entonces, entre esos puntos que informa la presidenta, el último es el de seguridad y pues habla acerca de una baja
que es muy considerable sobre feminicidios, se habla de 35%, de homicidios de un 25%, y podríamos empezar a decir de la pacificación de ciertas zonas, porque Zacatecas, pues todos aquí lo fuimos observando en los últimos años cómo se convirtió en un terrible mal el tema de la delincuencia organizada, ¿no? Y de los homicidios y de las desapariciones, y pensar que solamente en ese estado ha disminuido un 75% es muy sustancial. Creo que también marca algunas diferencias, como por ejemplo en el caso del sector ¿Con salud, López porque Obrador? justamente, exacto, porque acuérdate que veníamos del tema de las estadísticas del INEGI que revelaban que había problemas graves en el sector salud. Entonces ella dedica una parte sustancial durante su discurso a hablar acerca de cuántos hospitales se están inaugurando, ¿no? Que dice que pues se va a cerrar el año con 31, el próximo año vendrán otros 20 y habla del abasto de medicamentos. Entonces es también abordar y afrontar las problemáticas existentes. Y si nos vamos a las reformas, es amplísimo el bagaje que tenemos, porque ahí, pues quizá la más sustancial y que tiene el sello de Claudia Sheinbaum es la reforma que pues hará posible que no haya nepotismo, que no haya reelección. O sea, esas sí son totalmente bajo el sello Sheinbaum durante este primer año. Y Pedro, por supuesto que da cifras, estas en materia de seguridad, da cifras también, por supuesto, en temas de economía. Dice que hay un crecimiento sostenido del PIB de entre el 2 y 3% en lo que va del año, particularmente de este 2025. Asegura en tema de programas sociales que son más de 8.3 millones de personas que salieron de la pobreza. ¿Cifras reales o también, como muchos políticos, no hablo de Claudia Sheinbaum, hacen es utilizar fragmentos de las estadísticas para presumir avances? Porque al final los números son importantes, pero también lo que trasciende e importa es la realidad de las personas en las calles. Lo que hay un contraste es entre la realidad de esta realidad de el desabasto de medicamentos, pero principalmente en el tema de oncología. En fin, hay muchas cosas que sí pudieran no coincidir con la realidad de lo que ayer informó la presidenta, pero sobre todo lo que más llama la atención es que generalmente en las cifras presentadas hay una suma de, digamos, de lo que logró el sexenio anterior Ujú. sumado a lo que hizo este primer año de gobierno, es decir, eh, hay una extensión de la labor. No se evaluó solamente el primer año, sino se evaluó, digamos que la continuidad de la 4T que empezó con López Obrador y que, bueno, va en su séptimo año Ujú. de presencia en la presidencia de la República. Yo creo que esa parte es la que, bueno, pues fue eh, digamos que resaltada por los críticos de esta administración, pero a mí lo que me llama la atención es que sigue ocurriendo lo mismo que de lo que se quejaba la 4T. No hay un diálogo en el que, como está diseñado, como estaba diseñado anteriormente el informe, era justamente que pudiera haber posibilidad de debate con los diputados. Era la única oportunidad que tenía el poder legislativo de poder confrontar y debatir Ah, con el pues sí. ejecutivo. Yo creo que justo como vimos cómo reventó la sesión Alito Moreno, hoy es imposible que podamos regresar a un ejercicio así. O sea, no hay forma, no hay condiciones en el Congreso. Debería de haberlas. Yo creo que la Pero 4T, lo que sí, justo a partir de las mesas de análisis, esa es la forma, además me parecería importante, las mismas conferencias matutinas. O sea, vaya, sí hay forma en la que se le puede cuestionar o se puede abundar sobre ciertos datos con la presidenta. yo diría ya a manera de resumen, creo que por primera ocasión, y yo creo que a eso se debe ese 79% de popularidad de la presidenta Claudia Sheinbaum, creo que por primera ocasión no solamente tenemos una presidenta que expresa los sentimientos del pueblo mexicano, que está pues impulsando políticas para mejorar la condición de vida de los mexicanos, sino además tenemos una presidenta que por primera ocasión podríamos decir que más allá de la política es una estadista, Ujú. y creo que este gran esfuerzo de ser estadista, lo único que lo ha empañado es justamente los escándalos pues de quienes la rodean en la 4T. Es Del pro- lamentable de que los propios morenistas, tanto el propio Adán. expresidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, como el propio, el más escandaloso y el más grave de todos ellos, Adán Augusto, pues empañen justamente una gestión que tendría que no estar siendo revisada
por los escándalos de sus compañeros, sino únicamente por la presencia, las decisiones y la forma en que ha lidiado con uno de los gobiernos, me parece, más agresivos con sus propios vecinos, que es el caso del gobierno de Donald Trump, que ha sabido lidiar con mucha tranquilidad pues esta situación que ha enfrentado México en los últimos meses. Pero, a ver, yo retomo un poco lo que dijo AMLO y lo planteé aquí. Durante muchos años lo dijo Andrés Manuel López Obrador, lo dijo al cierre de su administración, que México contaba con un sistema de salud, y lo dijo al final, mejor que el de Dinamarca. Por supuesto que eso no es realidad. No era realidad Claro que no. entonces y no es realidad ahora. En materia de salud, lo que dice Claudia es que hay un abasto de medicamentos superior al 90%. A mí me parece que eso no es real. Y no nada más lo digo yo. Lo dice la gente en las calles, lo dice la gente en las redes. Yo no sé si forme parte de una campaña de la oposición, porque también coincide con AMLO en señalar que las personas que denuncian la falta de medicamentos forman parte de una estrategia mediática contra la 4T, pero particularmente hay una respuesta muy puntual de la asociación Nariz Roja, que señala que eso no es real. Particularmente no es real en tema de abasto de medicamentos oncológicos o contra el cáncer. Hay otro video muy dramático que por supuesto compartió Televisión Azteca en sus redes sociales, en sus plataformas, donde una mujer que tiene un tumor en el cerebro, pues narra a cuadro con su teléfono celular que está desesperada porque el aparato que deben utilizar para su tratamiento, un simulador, dice ella, temas técnicos y específicos en materia de salud, no lo tiene la institución de salud, que entiendo es el ISSSTE, y que está desesperada porque sin ello su tratamiento no puede avanzar y que lo que sabe que va a pasar es que va a morir, y argumenta que no quiere dejar sola a su hija, que la quiere ver crecer. A mí me parece que esa realidad le pega en la cara, no a la presidenta, a la administración pública federal, cuando la realidad es esta, cuando basta ir al Instituto Mexicano del Seguro Social, a la clínica, al Hospital Regional número 1, y ver a la gente haciendo filas y esperando mucho tiempo para que le entreguen sus medicamentos. Mi planteamiento es, desde mi punto de vista, el 90% de medicamentos es mentira. Si miente en ese tema, creo que podría hacerlo en cualquier otro de los temas de la agenda nacional. Bueno, es que siempre terminamos como hablando de tus percepciones, Héctor, pero aquí pues hay que hablar de los datos. O sea, a ver, Pero los datos que da ella. claro, pero es que los datos, ojo, o sea, si la gente no tuviera la misma percepción que tiene la presidenta, no te podrías explicar el 79%. Así de, O sea, así de- tú puedes así de- estar así de- entre de- de el directamente proporcional. 20%. No, ojo, es que si nosotros particularizamos, obviamente hay muchos casos muy lamentables que se documentan y es importante que se documenten, pero eso no te puede hablar de que en la generalidad, porque tendremos que ir seguramente por segmentación de estados, por ejemplo. O sea, incluso el índice de pobreza Ujú. debería preocuparnos en Morelos, porque a Morelos no le fue tan bien en las estadísticas como le fue a otros estados. Ujú. Entonces, de repente decir, pues es que se está documentando este caso. Pues sí, es muy lamentable. Claro que le debe pegar a la presidenta, claro que tiene que haber más preocupación, pero ojo, o sea, el gobierno pudo haber dejado a un lado el tema de salud, porque justo no convenía al ser un tema muy complicado que tuvo la pasada administración, y no, decide decir, a ver, vamos a ver cuáles son los datos, ¿no? En cuanto a cobertura hospitalaria. Yo creo que también entra aquí algo muy importante que tiene que dar un análisis de fondo, porque es un tema amplísimo, el de la seguridad social. Y una de las cosas que justo pues ha impactado, digamos, en términos de esa cobertura, pues tiene que ver que hoy tenemos a más asegurados, ¿no? O sea, hoy hay muchas formas en las que tú puedes acceder al seguro social, la seguridad social como tal, y creo que por eso retoma la presidenta, y me parece que es una de las partes más convincentes del discurso, poner la bandera de este es el gobierno de los derechos sociales, ¿no? Derechos sociales que se tienen que traducir justo en cobertura de seguridad social, que se tiene que Pero, trabajar, doctora, por si el supuesto. argumento es ese de que a mayor número de beneficiarios, menor medicamentos para ellos, me parece que entonces habla de una política ineficaz. Es el mismo argumento que utilizó el doctor Vera cuando la Universidad del Estado se quedó sin presupuesto, argumentando que había ampliado los espacios educativos, pero que no había presupuesto para pagarle a los maestros. Claro, hay un problema sostener con respecto a los la planeación. estudiantes. Pero ojo, es que esa cobertura también, o sea, sí viene de algo que se ha planeado en los últimos años para que las personas, si se diera toda la transición que no ha sido tan efectiva, y eso yo creo que lo tiene muy claro la presidenta, sobre el IMSS Bienestar, por ejemplo, ¿no? O sea, claro que hay muchos puntos que se van a tener que seguir mejorando, pero sí creo que de pronto el generar como ciertas banderas de es que todo está mal y dudo absolutamente de las cifras. No, las cifras al final sí tienen pues también un sustento no solamente de las instituciones que están brindando
la seguridad social, sino a partir de otros órganos que intervienen y que tienen que regular si esas estadísticas son las confiables. Pues otra persona que estaría dentro, como doctora, como dice, dentro del 20% de personas que no coinciden en este abasto es el propio líder del Sindicato de Trabajadores de la Salud en el estado de Morelos, la sección 29, Gil Magadán. Él dice que no hay abasto del 90% en los hospitales y que incluso en hospitales como el G-Parres y el de Cuautla se han suspendido las cirugías programadas por falta de A ver, insumos. yo recapitularía por dos cosas. Una, citaste a TV Azteca y hoy citas, y en ese momento estás citando a Gil Magadán. Y a una señora en sus redes sociales y a Nariz Roja que se dedican a Bueno, ayudar a pacientes en tratamiento de De cáncer. estas 3 fuentes o 4 fuentes que has citado, yo separaría a Nariz Roja porque hay que decirlo, tiene una gran... Tú desacreditas la fuente solo por su fuente. Solo por la fuente, desacredito la fuente solo por ser la sin fuente. importar si es mentira o verdad. Sin importar si es mentira o verdad, y te voy a decir por qué. TV Azteca tiene un gran problema con el gobierno federal y me parece que no es fuente idónea. ¿Y eso como implica para que todo lo entender. que digan es mentira? Algunas cosas son una exageración y es una mentira. Y en varias cosas le han No es mentira, pero aclarado. se exagera. Y en algunas cosas es mentira, ¿eh? Unas cosas, algunos de la La mañanera información hay derecho de réplica. ¿no? que Es el ha principal foro de este propagado país. TV Azteca han sido falsas y se las han aclarado. Por ejemplo, No tengo en este momento a la mano, pero se las han desacreditado. Y la cita respuesta... la jornada, Juan. Y la respuesta ha sido muy sencilla. Hay un gran adeudo con el SAT. No, sí hay por algunas. parte- Incluso el poner que hay un enfrentamiento entre Noroña y Alito es una mentira. No hay un enfrentamiento. Eso no ocurrió, que va a ser el siguiente tema, pero, Vamos pero a- detrás de ese tipo y ha de sido- anuncios. Vamos a hacer una primera pausa Y ha sido una porque ya nos está dando constante una producción a del corte tío Richie en contra de la 4T. y tiene pleno derecho. Vamos a hacer un corte muy breve. Estamos transmitiendo también la mesa de Panorama 360 todos los miércoles a través de Super 98.1 en FM y hacemos esta pausa y regresamos con más. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos. Gracias por continuar con nosotros en Panorama 360. Estamos platicando de este primer informe de gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum al frente de la presidencia de nuestro país. Y por supuesto que hay opiniones no solo en esta mesa, sino en el país encontradas, aunque la mayoría, como bien lo señala la doctora Michelle Onofre, respaldan, aprueban A ver. la gestión de la doctora Claudia Sheinbaum. Sorprendente que sea Al más punto. que lo que hacían con López Obrador, pero estamos hablando del tema de salud particularmente, donde ella afirma que hay un 90% de abasto de medicinas, particularmente 90% de abasto de medicinas, A ver, y hay personajes, fuentes que dicen que esto es mentira. yo me había quedado con... Me habías preguntado y esta pausa me dio la oportunidad de preguntarle Dale. a la IA A ChatGPT. las inconsistencias o las falsedades en las que se ha incurrido TV Azteca en contra de la 4T. Una de ellas, una campaña de desinformación en contra de la 4T diciendo que cuando le ordenó a todos los que administraban Afores regresarlas al IMSS, una campaña diciendo que el gobierno de la 4T pretendía robarse todas las Afores de los trabajadores, cosa que no es cierta. Había una intención pues de revisar qué es lo que estaba ocurriendo, en este caso con las Afores que manejaba el Banco Azteca. Ok. La segunda, la campaña también en contra de la 4T, diciendo que el gobierno de la 4T pretendía quitarle la concesión a TV Azteca, cosa que no fue cierta. No O sea, quiere, ¿tú crees que no quiere la 4T quitarle la Me concesión? parece que no. Bueno, pero otra estás especulando si bueno, ni desea siquiera- la 4T, o sea, ni ¿son siquiera- hechos o no? No ni son Pues siquiera está había una- mintiendo y está opiniones. utilizando la concesión para mentir. Y Ni es una siquiera concesión. de bueno, la 4T, O sea, yo creo que es muy claro que podría haber causas, pero pero ni pero no siquiera ha es su habido interés. una sanción o una multa para restringir su derecho de expresar lo que ellos quieren. O sea, si hubiese un antecedente de multas o de acciones para frenar o tratar de censurarlo, yo te diría, hay una ruta ya diseñada para quitarle la concesión, cosa que no ocurre. signo de un gran Estado democrático, por supuesto, en el que estamos. No diría que un signo de un gran Estado No, democrático. pero de- es que sí, o sea, ha habido señales muy claras. Cuando dijeron, Ujú. ya no le dan caso a Gatell, no era Gatell, eran las medidas que en ese momento que pueden ser refutables, que se puede hablar mucho acerca de cómo se ha tratado la pandemia, pero tú como medio de comunicación no puedes salir a hacer eso. A formar parte de la. Por de esa- supuesto. Entonces, claro desinformación. que... Y Pero nunca pensé que en esta mesa íbamos a terminar hablando de una De TV defensa Azteca. de TV Azteca, Dios mío. Oye,
Y la Dios. segunda, Yo no estoy defendiendo TV Azteca, estoy Citaste- utilizando el tema del abasto de medicamentos. Y tú le acabas de preguntar a ChatGPT, a la inteligencia artificial, sobre las mentiras de Azteca. Yo acabo de hacer lo mismo sobre Sheinbaum. Y, por ejemplo, hace rato citábamos dos fuentes. Pues resulta que esto del 90% de abasto, ChatGPT, lo que dice la inteligencia artificial, es que la realidad es que el colectivo Fundar y Cero Desabasto también mencionan que el problema persiste. Acusan fallas en el Claro. proceso de planeación, almacenamiento. Y así nos podemos ir. sí, Claro, Sí, siempre claro. va a haber muchas asociaciones civiles. Pero Ahora, yo creo que más yo que de ver, esas- porque pues ChatGPT lo puede ver la gente y usted también consúltele, pero vamos mejor como al tema de los datos, ¿no? Creo que hay muchas cosas justo en el tema del informe que también Los van a datos, ser insisto, del importante. gobierno, los datos oficiales. Pues es que esos son Sí, los es el datos informe. que se dieron, pues es el informe. O sea, Por ya de eso. ahí tú ya buscas y tú ya analizas y contrastas. Justo. ahora de esas dos, Oye, de esas asociaciones dos civiles, esto. asociaciones que mostraste, yo nunca las había escuchado. Es la primera vez, no así la de Narices Rojas, a quien sí digamos que le doy el ¿El equipo de beneficio. verificado sí te suena? ¿Mm? ¿El equipo de verificado sí te suena, por ejemplo? No. Bueno, yo creo que en datos yo importantes. mencionando nada más a que citaste a Gil Rabadán, Gil Magadán, 27 años, Claro. siendo dirigente. No, y puede tener muchísimos pasivos y negativos. Cada vez que sale a hablar y a decir algo en contra del gobierno es porque requiere algo o va a negociar algo. Alguien que incluso no ha querido promover la democracia interna para que ¿Quién se elige a cree Gil otro- Magadán? ¿Mm? ¿Quién elige a Gil Magadán? Sus familiares. Los trabajadores del sector salud. No, pero aguas. La mayoría de los delegados son sus familiares. Los trabajadores del sector salud tienen el respaldo. Hay un problema de nepotismo en ese sector salud. Bueno, luego ya pasan al Estado y todo. Yo creo que quiero regresar a otro tema que me parece muy importante, porque hay que hacerle justicia, pues sí, a qué es el informe, ¿no? Y sí, hay que desglosar entonces para la gente qué es el informe. Me pareció interesante que en muchos momentos Claudia Sheinbaum habla acerca de soberanía, ¿no? Y aquí creo que pues está o recae mucho de la aprobación que tiene incluso desde la oposición, porque al final las cosas con todo y lo que hemos visto durante este año, en estos meses de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, los datos reales, compárenlos, ahí están los aranceles, sí dicen que en comparación de países, México en este momento es el que tiene los aranceles más bajos. Y cuando era tu estandarte y era tu peor enemigo, nuestro país, es muy claro que ha habido una buena interlocución por la presidenta Claudia Sheinbaum. O sea, creo que ahí no se puede regatear en ese sentido cómo se ha avanzado. Lo que sí me parece muy preocupante, ahora sí, pues es respecto a cómo se está dando el debate en el país. Por eso quizá pues no es como muy promisorio el esperar que haya una respuesta por parte de la oposición, porque la oposición está tomando hoy una bandera en donde lo que están diciendo todo el tiempo es estamos muy mal, vengan a rescatarnos, deberíamos tener una intervención de los Estados Unidos. Esa parte me parece muy preocupante y creo que es otra vez una de las que podría decirnos por qué existe esa aprobación por parte de la gente. No es algo que permee entre la población, sino lo contrario, o sea, que enoja de pronto pues que estés escuchando constantemente esta solicitud de apoyo de los Estados Unidos. Vamos a pasar al tema que tiene que ver con esta polarización del país, por supuesto, pero yo nada más quiero contar una anécdota muy cortita de cobertura periodística en los Altos de Morelos, que a mí me hace mucho sentido sobre el por qué de pronto hay tantos porcentajes de aprobación en un político. Fuimos a los Altos de Morelos, particularmente a Tlalnepantla, cuando cayó una granizada, a dos campesinos les preguntamos sobre las afectaciones a su cultivo de nopal y de aguacate. En entrevista les preguntamos sobre los seguros y apoyos de gobierno y en la propia respuesta los campesinos dijeron que hacía 6 años que los apoyos a su campo, a ellos en particular, se habían suspendido. Y bueno, me parece que lo complicado, lo extraño, es que esa falta de apoyo desde hace 6 años no se logra vincular con la administración de Morena en este país. Entonces, me parece que es un tema de opinión pública y de analizar qué es lo que está detrás, pero pues la opinión pública al final de cuentas tiene muchos orígenes, muchas vertientes y no se traduce necesariamente en una mejora como tal del país desde mi punto de vista. Y tanto así que pues sigue este porcentaje de oposición que no logra cuajar, ¿eh? Y no logra conectar con la gente, eso me queda claro, pero es un tema también de la oposición. Y pasó recientemente con este conflicto, no agresión, conflicto entre Gerardo Fernández Noroña, todavía como presidente del Senado, y el presidente del PRI, senador Alito Moreno, que generó polémica, división en las redes sociales
señalamientos de montajes, por ejemplo, con el colaborador también que resultó aparentemente lesionado y que pues nuevamente desata esta diferencia de opiniones entre quienes respaldan a la oposición y quienes respaldan a Morena, pero se suma un ingrediente, doctora Pedro, que es lo que está alrededor de Gerardo Fernández Noroña con su casa en Tepoztlán. Se da justo en ese contexto cuando Alito lo empuja y cuando Noroña tiene que pues refugiarse en la parte trasera, digamos, de este recinto legislativo. ¿Qué opinión les merece lo que pasó y qué imagen deja de país un hecho así en una Cámara de Legisladores, doctora? Sí, yo creo que primero lo que vimos fue una narrativa que se da en redes sociales que habla acerca de un enfrentamiento, cuando yo creo que pues sí existe un momento que ha sido muy penoso, muy vergonzoso, porque aunque se hable, ¿no?, de que puede haber algunos otros momentos complejos en la tribuna, incluso pues el mismo 2006, ¿no?, cómo tuvieron que meter a Felipe Calderón, más atrás también habría algunos otros que pues han sido momentos álgidos. Pues aquí, por supuesto que estás hablando de diputados del PRI, porque además son, o de senadores del PRI, que además no era solo Alito, ¿no? Fueron Eran 4, ¿no? varios pluris del 6 PRI senadores. y algunos de ellos que ni siquiera forman parte de la permanente, ¿no? Así Y que es. ponen entonces o están en lugares clave y por los que pues se da entonces esta agresión, porque ojo, tú puedes decir, ay, pues es que pues no, es que pues sí hay una agresión por parte de Alito Moreno, o sea, eso es, me parece que aquí hay que analizarlo separando dos cosas. Hay que separar la animadversión que mucha gente pueda tener para las formas que tiene Gerardo Fernández Noroña. Y hay que ir exclusivamente al hecho, porque el hecho, si no, pues terminan nublándote y diciendo, pues es que se lo merecía, ¿no? El hecho sin contexto. El hecho, claro, porque es el hecho. Sin O sea, contexto. eso es lo que pasó, ¿no? Punto. Lo que pasó es que tú no puedes, por más, no puedes agarrar y agredir a una persona. O tú agredes a una persona. No agredimos a una persona. Tratamos entonces de dialogar. Creo que ahí, por ejemplo, ¿no? El decir, ahorita que tú mencionas, es que el colaborador y que después memes y todo. Una frase que utilizó Ciro Gómez Leiva, ¿no? De que pues habían sido como unos trancazos ahí, digo con alguna grosería. Que no se comparara con el hecho de que pues él recibió, ¿no?, 9 balazos que iban hacia su cabeza. Yo creo que justo esa es una diferencia importante. O sea, estamos hablando de un colaborador que fue agredido, que fue golpeado en el piso, porque el colaborador ya estaba en el piso, y de ahí todo lo que se puede decir posterior, pues es tratar de justificar que eso fue lo que pasó. O sea, ni modo que vamos a decir, ay, bueno, pero no te pegaron ninguno, Ciro. Pues no, claro que no. El hecho es el original, y el original pues tiene que ver con esta agresión que se da, ¿no? Creo que también pensando entonces y separando esta parte de animadversiones que pueda haber sobre cómo es Gerardo Fernández Noroña, cómo se puede dirigir a lo mejor en tribuna o estridencia que puede tener de repente, que sí lo califican algunos, también terminan nublando incluso desde los medios de comunicación. O sea, cuando un Leo Zuckerman dice es un fascineroso y empieza así, pues ya no importa todo lo que se analice, porque ya tú de entrada estás diciendo se lo merece. Y aquí el asunto, pues no es ese, Pero esa es sino su opinión. todo lo que... no, eso es su opinión, pero o sea, ya cuando viene el juicio, pues tú ya después, ¿para qué vas a decir? Oye, pero sí Pero es que estoy en toda la desacuerdo, actitud, es que no doctora, puede de ser. Gerardo Fernández Noroña, que incluso sus propios compañeros de partido, sin decir su nombre, porque no tienen el valor de hacerlo, cuestionan su método, su forma, su imposición, la forma en la que dirigió la Cámara. No estoy diciendo que eso justifique que reciba un golpe, pero yo no podría sacarlo del análisis de un empujón, el hecho de que alguien te desespere, te irrite, al grado de que hay un acuerdo para que te den la palabra y no te la den. Por supuesto que la acción no se justifica bajo ninguna circunstancia. De hecho, fue cambiando su versión a Alito Moreno. Primero era por defender a Lili, luego que siempre que no le vendo la palabra. Lo que se no ha ido. cambia es la actitud que está grabada, está registrada de Gerardo Fernández Noroña como presidente del Senado. Efectivamente fue cambiando su versión, pero lo que hay que decir aquí, sin ánimo de querer justificar la acción de Alito, porque coincido con la doctora, no puede ocurrir ese nivel de barbarie Fue un lo que se empujón. supone, en lo que se supone la Cámara de Senadores, que es una cámara que como principal Yo creo que es grave que ingrediente una persona fue un tiene la empujón. honorabilidad Eches, de las personas levántate. y la civilidad con la que se manejan. Lo del colaborador sí fue lo más grave, pero a Noroña fue un empujón. Pero, a ver,
No, hay que decirlo y hay que mencionarlo, yo insisto, sin justificar a Alito. Venían de un contexto donde le quitaron a un diputado que los deja fuera de la mesa directiva y por lo tanto de varias posiciones y la posibilidad, la ocasión en que el PRI está fuera de la mesa directiva con la salida de este diputado. Por supuesto que el ambiente ya estaba muy candente. Ahora, toda su presidencia de Gerardo González Noroña, Fernández Noroña. de Fernández Noroña, se distinguió justamente por cerrarle el micrófono a la oposición, cosa que también la oposición no supo defender de manera mediática, pero al final de cuentas se distinguió por esa situación. Y ayer sorprendía que se estaba quejando Noroña porque no le habían dado el micrófono. No. Dice, Ese también es un error. Ojo, ¿qué fue lo que pasó ayer? Porque sí es muy importante lo que pasó ayer. Y aquí creo que lo que está dejándose ya totalmente descubierto es que claro que existe algún tipo de negociación entre un Alito Moreno y un Ricardo Monreal, ¿no? ¿Por qué? Gutiérrez Luna permitió que pasaran a escupir prácticamente al gobierno de Claudia Sheinbaum y entre líneas, porque como no dicen la palabra intervención, entonces creen que uno, pues, ay, no, pero no pide intervención. Claro que están pidiendo, no están diciendo, hay terrorismo de Estado y necesitamos que esto cambie porque internacionalmente todos estamos en riesgo. O sea, no es solo México, sino son los países de la región. ¿Qué estás haciendo? Pues pedir un auxilio. ¿Qué tiene que haber pasado? Y ahí en ese sentido, no es que Noroña diga por qué los dejaron hablar, y ya lo ha explicado, me parece, durante todo el día. Lo que dice es, no puede ser que no se haya dado la palabra para que se respondiera esa parte, porque la ofensa no es a Fernández Noroña de lo que pasó ayer, la ofensa es a la presidenta con todos los posicionamientos que se pararon a hacer Alito Moreno y demás, y que permitieron tanto Gutiérrez Luna como el mismo Monreal. ¿Qué me parece que está pasando? Pues es otra vez el choque dentro del mismo morenismo y un rompimiento, por eso decía al principio que hoy lo que estamos viendo también de la presidenta es que se puede deshacer en este momento de esas herencias que le dejó el expresidente López Obrador. Y una de ellas tiene que ser Ricardo Monreal, porque justo es lo que está pasando en este momento. ¿Qué va a volver a pasar? Pues le revientan la sesión nuevamente como ocurrió ayer. Ese fue, me parece, el conflicto real de lo que vimos ayer. Todos se fueron efectivamente es que Noroña, o sea, es que Noroña se está quejando. No, no tiene que ver con eso, tiene que ver con el discurso como tal y que no se esté entonces dando una contraposición a los morenistas. Yo veo muy complicado que la presidenta se separe de esas herencias. Circuló la fotografía donde en su oficina tiene la foto de cuerpo completo de López Obrador. O sea, aún hay está, por supuesto, vínculo innegable con el presidente, aunque algunas de las políticas, por supuesto, marquen una diferencia y unas formas de comunicar a la de López Obrador, pero ojalá lo hiciera. Desde mi punto de vista, No, pero ella no se va a quiere separar pasar. de el líder, no, Pero no, pues si el sino líder de las personas que le dejó ahí alrededor. impuestas por el líder, Claro que al que algunos, les rinden. y que algunos pues fueron como muy barato, ¿no? Porque la negociación con Monreal es muy barata. Yo pienso, porque lo hemos visto en otros escenarios, no solamente en política, donde los ánimos se caldean, por supuesto, no se justifica, creo que el diálogo, a pesar de un bloqueo, a pesar de los insultos, tendría que ser la cabeza suficientemente fría para soportar eso y más, pero también entiendo que son políticos, son humanos, y hemos visto a Noroña sentarse en el piso, gritarle a una pareja de ancianos en campaña, encendido también, entonces me parece que no lo justifico, pero lo comprendo que de pronto en una discusión política el ánimo se caliente tanto al grado de llegar a empujones. Insisto, lo del colaborador, patearlo en el piso, sí merece ser castigado incluso. Esa acción sí merece ser castigada. Error de él haber formado parte de la pelea, de la riña, de los empujones, pero quien le pateó, no recuerdo el nombre es que del dicen, senador, oye, es que dicen, ¿qué hacía pero no Alito debía Moreno en la presidencia? en la Y yo respondo, tribuna. ¿y qué hacía Emiliano González. González en la presidencia? ¿Qué hacía en la mesa directiva? Bueno, no, la Bueno, patada en el piso por lo menos yo te diría, condenable. Alito González, Alito Moreno es senador. Moreno es senador. Emiliano, Para cerrar, ¿les parece este tema por lo pronto de Gerardo Fernández y Alito? Yo quisiera nada más, digamos, poner como en la parte final de este tema lo que pasa con la casa en Tepoztlán. Me parece que el senador está acorralado
no ha encontrado la forma de narrar, de explicar lo que pasa con esa casa, Inculpando. con esa residencia. No ha querido, le decía por la mañana, no ha querido ni siquiera responder a periodistas afines a la 4T, el origen del crédito, los montos que pagan mensualmente, ni el enganche, ni qué tipo de crédito es. Me parece que ante reporteros que le son simpatizantes, que son simpatizantes de él, argumentando Noroña que entre más informa, más se le ataca. Me parece que entre más intenta informar, pues más se Distorsionó revuelve la el realidad tema. porque la realidad es única, no son tierras comunales. Incluso se le vio justamente en la presentación del informe, descendiendo de unas escaleras acaloradamente, tratando de interceptar a la gobernadora. Si pretende meter a la gobernadora en su pleito, me parece que está equivocado. La gobernadora, con todo que sea la titular del Poder Ejecutivo en el estado de Morelos, no tiene facultad alguna sobre los bienes comunales. Y me parece que Noroña, Pero, a ver, es que el tema de la casa, yo creo que pudiera decir como qué cosas no me gustan de Noroña, ¿no? No me gusta, tiene un sentido muy autoritario en muchas ocasiones, ¿no? Al momento de contestar y demás. No me gusta que sí pareciera que durante este año se ha vuelto mucho más engreído en sus mismas respuestas. Yo lo comentaba apenas en una entrevista que le da a Hernán Gómez, en donde dice, pues no, Morelos no me interesa porque yo quiero algo más grande. Eso es totalmente engreído. y también cuando Pero dice que tiene también me derecho a gastar lo parece, que quiera. pero ojo, pero nosotros podemos construir que no nos caiga. Pero otra cosa es decir, Noroña está mal por esto, por esto, por esto, por esto. Y ahí me parece que incluso en el tema de la casa de Tepoztlán, o sea, pues el contrato se dio. Que no le puedo comprar, pues obviamente que sí la puede comprar y que puede tener un crédito y que puede ser una persona susceptible a un crédito cuando ganas 400,000 pesos al mes, porque es lo que tiene acreditado, ¿no? Entre 200,000 del YouTube y 200,000 como senador, pues es obvio que puede comprar una casa en Tepoztlán. Yo creo que el que estemos de pronto llevando el debate únicamente a decir cómo es posible que tiene esa casa en Tepoztlán, ¿no? Que va contra la austeridad republicana. Y que está en Ojo una zona también ahí, protegida. voy ahorita a esa parte. Pero ojo, en la parte de la austeridad. Él es una de las personas, yo creo que es congruente, porque jamás van a encontrar una parte en donde Noroña diga que está de acuerdo con el tema de la austeridad republicana, ¿eh? Hay un video donde Jamás. cuestiona los vehículos de lujo. Pero Los ojo, cuestiona. Y pero es cuestiona que la pero gente tenga también esos porque he vehículos. explicado muchas veces que el tema de la justa medianía quiere decir, No, no, no. Él yo en ese video compro esto, yo pago esto. cuestiona el Claro, precio de los pero coches son de sus lujo y que la vehículos, gente los Héctor. tenga. O sea, si él tiene una camioneta Volvo que ha sido muy cuestionada, pues es su camioneta. Yo creo que como periodistas deberíamos mejor estar pensando, oye, ¿cómo es que Alito Moreno no reporta ni un bien? Según su declaración, no tiene ni un O bien. sea, cuestionemos a la ¿Cómo oposición, es? pero No, a los no, de no. Morena no. ¿Cómo es que? Pero es que, o sea, ¿cómo te preguntas unas cosas y no te preguntas otras? Por supuesto ¿Cómo que es está que la Casa Marco Blanca, Cortés, ojo, está la... cómo es que Marco Cortés compra de contado una casa de 12 millones? Este declaró que la está pagando. Entonces, y creo que tenemos que ver muy bien, sin duda, se tiene que investigar, yo coincido que se tiene que investigar el tema de Tepoztlán, porque aquí el asunto es que esa casa, y entendería que no solo es esa casa, sino que esa zona ya no corresponde a la comunidad, o sea, ya quedó fuera, ya se exceptuó. ¿Cuáles fueron los procesos? Bueno, pues ahí se tendrá que investigar, pero ya no es parte de. O sea, esa es la parte que se ha explicado y por eso existe un contrato de compraventa. Y ojo también, no podría haberse dado la venta y el contrato si no hubieran pagado los impuestos, como anda diciendo el presidente municipal. No habría forma. O sea, eso también Noroña no hay no forma. ha comprobado absolutamente ni contrato ni crédito, no ha comprobado, no ha mostrado ningún documento que hable, por ejemplo, de que lo que dice doctora, que no se podría desincorporar una zona, un terreno de una zona protegida por Hace un montón posible. de leyes. En, Parque el, Nacional de en la Teposteco reforma del y corredores. 92 sobre el Me 27 parece que el senador constitucional, no tiene nunca, salida en este tema. nunca se tocaron los bienes comunales. O sea, cambió el ejido, sí se puede vender el ejido, pero los bienes comunales no se tocó. ¿Qué pasó con la casa Esa de es la Raúl, parte que se tiene que de Raúl investigar. O sea, Salinas? creo que justo sobre eso. El si puede o no puede comprar. Coincido. Creo que el tema es Eso ese, algo más ¿no? caro. Si hay irregularidad en que esa zona se haya vendido. Puede comprar algo más caro, por supuesto, pero sí su discurso, doctora, ha sido no efectivamente de austeridad, porque no ha dicho tal cual, pero sí ha cuestionado actuares de riqueza. Pero de riqueza cuando es a partir de que, o sea, por ejemplo, en la corte, oye, el tener a tantas personas que trabajan para que se dé la comida en la corte, Bueno, el que te den trajes, tiene el que te 20 den, o sea, justo colaboradores, viene a sí. partir de un tema del uso de recursos, no tanto de que si yo gano tanto, pues puedo entonces gastarme todo el dinero ahorita. La zona donde está la casa de Noroña y que él decidió, dice, comprar,
es una zona protegida. Que sí hay muchas personas, fotógrafos de National Geographic, otros empresarios que tienen casas ahí, es real. Y también esos Es a lo mejor la son punta del ilegales. iceberg, justo. Son O sea, ilegales. para ver qué fue lo que pasó en ese lugar. Y la casa de Raúl Salinas, que es un ejemplo que Pedro me ha puesto en Tepoztlán, que estaba en una zona protegida, la terminó quitando la comunidad. ¿Se la quitó? La comunidad se la quitó. Es decir, no es el primer caso, ni nos espanto. Yo no me espanto porque sea el primer caso. Hay un montón de casas. Aquí hablamos de la cueva de los murciélagos, que está en una zona protegida y que la construcción de casas al pie de los cerros está destruyendo este ecosistema. Esta casa es Noroña, pero pudo ser Alito, pudo ser Marco Cortés, y me parece que el escándalo, para mí, sería el mismo. Y para mí el señalamiento sería algo, quitando el tema de la justa medianía y de la Yo austeridad. creo que no sería el miedo porque por algo no te está haciendo ruido de pronto el que no te... Es que no ubico otra casa de otro político tan cara en este estado. Es el que me Sí, toca o sea, cubrir. pero justo, o sea, yo creo que sí hay en este momento pues, un foco, pero si es la punta del iceberg, pues sí, que se investigue qué fue lo que pasó en esa zona de Tepoztlán. A mí me gusta mucho cuando las mesas se ponen así, doctora. Cuando hay diferencias de opiniones. Porque ya se nos acabó el tiempo. Se nos quedó en el Ay, ya tintero nos un fuimos al tercer otro tema que Pedro puso hoy en la mesa, que es el de la subrogación de vientres. Es un tema también muy polémico, pero si les parece lo dejamos para la próxima semana, porque hay Lo una dejamos. propuesta en el Congreso del Estado, propuesta por un diputado hombre, y ya, pues por lo pronto, polémica y división de opiniones sobre si pueden o no las mujeres rentar sus vientres, sus cuerpos para procrear. Pero Oye, yo creo que sería muy bueno, justo pues tenemos estas semanas y vamos a preparar este tema para poder conocer la iniciativa, o sea, ver realmente cómo si viene. es que podemos ¿no? conocerla, porque hay una dinámica, doctora, en el Congreso, de que a diferencia de otras legislaturas, es muy complicado que te proporcionen los textos de los Y se planteamientos. cierran al debate, que ese es un gran problema, que no, esto no puede pasar. Entiendo que es una agenda que está impulsando la comunidad LGBTQI+, específicamente las mujeres trans, pero justamente la acusación de las feministas en contra de las mujeres trans es una intención de esclavitud y de trata de personas a través de estos mecanismos. Existen, hay que regularlos, yo estoy de acuerdo. Lo que no me parece que sea correcto es que tenga que pasar que la maternidad se mercantilice. Para la próxima semana. Doctora, un comentario final, por favor. Bueno, pues yo creo que es interesante el seguir analizando todo lo que corresponde a este primer informe. Vamos a ver el próximo mes ya con pues el que llegue la presidenta El a la análisis, Plaza ¿no? de la Constitución y todo, ¿no? El que existan estos clásicos festejos que pues han sido muy morenistas, ¿no? Pero me quedo con la parte de ver que pues hay un presidente en la Suprema Corte de Justicia con un origen indígena y eso pues creo que es un mensaje importante. Vamos a empezar a ver, ¿no? Falta mucho todavía. Pero una vez que veamos como las primeras resoluciones de la Corte, creo que va a marcar mucho hacia qué sentido va a estar esa Corte, ¿no? Que pues es muy claro, podríamos pensar que tiene una tendencia, pero ya lo veremos en su momento cuando, pues ahora sí les toque ir resolviendo. Cuando les toque tomar el toro por los cuernos. Gracias, doctora. Gracias. Pedro, comentario final. Sí, que se centraron en Yo únicamente quiero decir, la lengua materna de Hugo Aguilar Ajá. no es el español. Ok. Entonces, el hecho de que una pronuncie, yo he visto muchos extranjeros aquí, lo dije hace rato, que no pronuncian correctamente porque su lengua madre no es el español. Ujú. Por lo tanto, me parece que es bastante absurdo criticar porque se le fue un juimos al presidente de la Suprema Corte. Juimos. Cuando hay que entender que esta lengua no es su lengua madre. Y conozco a muchos doctores, a mucha gente muy letrada, acreditada, además sus estudios, que tiene estos problemas porque su lengua madre no es el español. Y también hay muchas formas de español en todo el país. Sí, Además. es un debate, es un análisis de la forma en la que pronunció mal o lo va a seguir haciendo, muy superficial, que yo coincido con la doctora, tiene que ser cómo van a analizar Coincido los temas, ¿no? Coincido con el Casos. Consejo de Juristas, 2 años me parece un tiempo suficiente para evaluar a este nuevo sistema judicial. Si no del todo, por lo menos sí tener indicios, pero Sí, porque falta tampoco que en hacer a la semana. en los estados también se... Sí, se y hay que atenga. ver a todo la el semana hacer un rezago análisis también. de están haciendo bien las cosas, las están haciendo mal. En una Oye, semana. Ahora, me no pareció han importante sesionado. que diga que va a ir a los estados, porque, pues, como que a distancia nada más, aquí justo el Poder Judicial Federal,
También la presidenta va a hacer gira por los estados, justo en el marco del informe. Eso es importante. Pedro, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Doctora, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias también, por supuesto, a todo el equipo de producción de Panorama 360. Ha sido un verdadero privilegio estar esta noche con ustedes. Recuerden, cada semana, noche de miércoles, análisis en la mesa de opinión de Panorama 360, con un análisis desde todos los ángulos. Pásenla bien y nos vemos la próxima. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos.